La tierra de Israel, descrita como una tierra de granados, miel, trigo y cebada, una tierra de higos, olivos y vides. Estamos en uno de los kibbutz del Valle del Jordán y es fascinante. Una promesa le fue dada a Israel, la tierra que fluye leche y miel. Doce hombres espiaron la tierra prometida y a su regreso trajeron de sus frutos, los cuales se convertirían en símbolos espirituales por generaciones. La decepción de 10 fueron los gigantes, pero 2 de ellos trajeron esperanza a todo el pueblo, mostrando estos frutos. Las 7 especies de Israel. Para nuestra primera especie, visitamos el valle de Sorek, que fue justo en este valle donde los israelitas recuperaron el arca del pacto de mano de los filisteos, y desde entonces se describe como un valle fértil y agricultural. En la Biblia, la granada está relacionada con prosperidad, con bendición, ya que los espías, cuando vinieron a ver la tierra, ellos a su regreso trajeron granadas. Dato curioso de las granadas es que también se asocia este fruto con el Estado de Israel, ya que en su flor está plasmada una estrella de David. Miren, por ejemplo, esta. Ahí están sus 6 puntas, como lo pueden ver, y es algo muy curioso. La granada está relacionada totalmente con la Torá. No contiene carne, solo semillas, y dicen los rabinos que todas las granadas contienen alrededor de 613 semillas. Esto nos hace pensar y recordar en los 613 mandamientos que hay en la Torá. ¿Será? Aparte de que en la antigüedad se usaba para disfrutar de sus propiedades antioxidantes, también se usaba para teñir ropa. La granada es un símbolo sacerdotal, ya que lo encontrábamos en el templo por doquier. Incluso en las vestimentas de los sacerdotes había granadas en su atuendo. La granada siempre causó inspiración para muchas cosas, desde decoración hasta poetas usaron la granada para referirse a las cosas más hermosas que ellos vieron, como hizo el escritor del libro de Cantares, que comparó a las mejillas de la mujer como granadas. La granada es muy abundante para el tiempo de Año Nuevo judío, llamado Rosh Hashanah. La segunda especie es mencionada más de 200 veces en la Biblia, y para esto nos acercamos a las antiguas tierras filisteas. Es el primer fruto que Noé, después de salir del arca, plantó y es asociado con la prosperidad. El fruto de la vid es asociado directamente con Yeshua, y no es casualidad que su primer milagro registrado en Juan tiene que ver con el fruto de la vid. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo: "Yo soy la vid, vosotros los pámpanos". Y esto es un pámpano. Es una rama que está pegada a la rama principal, a la vid. Jesús dijo: "Separados de mí, nada podéis hacer". La vid es un símbolo que se asocia con la bendición, pero también con el juicio de Dios, como se describe en Isaías 63. La tercera especie es el olivo, y en la antigua Judea era un alimento básico en la dieta diaria. La primera referencia que tenemos del olivo es cuando Noé envía a la paloma y trae una hoja de este árbol. El aceite era un elemento de suma importancia para la cultura en Medio Oriente y especialmente en la cultura bíblica. Vemos el aceite vertido sobre la cabeza del rey, del sumo sacerdote, ungiendo a estos personajes importantes que desempeñaban un rol sagrado
en la sociedad. El árbol de olivo es un árbol legendario y es un árbol muy duradero, que aunque lo quemes completamente, vuelve a reverdecer. Y es por eso que lo encontramos en la escritura como metáfora, aludiendo al pueblo de Israel, que aunque lo ataquen, sigue en pie y reverdeciendo. Una de las profecías hacia el Mesías era que tendría que ser del retoño de David. La palabra original es netzer, que en hebreo significa esto, un retoño del árbol de olivo. Estos son los retoños del olivo. Son ramas muy pequeñas que con el paso del tiempo van madurando. En algunas décadas va a ser este retoño tan fuerte como este tronco que vemos aquí y se va a unir al tronco original. Es muy interesante que en el libro de Romanos se refiere Pablo a Israel como el árbol de olivo y las naciones o los gentiles que son adjuntados o injertados en el árbol de olivo son plantados en el mismo árbol, de tal manera que con el paso del tiempo las ramas se hacen un solo tronco. En el templo de Salomón los querubines eran de madera de árbol olivo, así como los postes y las puertas. El aceite de las olivas es simbolizado en la escritura como el Espíritu de Dios. En Salmo 128 la Biblia compara a la familia de los que temen a Jehová con el árbol de olivo. Conociendo la naturaleza del árbol, entendemos lo que el salmista quería decir. Cuando habla de los hijos sentados a la mesa del que teme a Jehová, habla de estos retoños que nacen alrededor de la raíz. Son aquellos retoños que crecerán un día, serán fuertes y se unirán a este árbol haciéndolo mucho más fuerte. Está muy fuerte el calor. Ahora podemos entender por qué en la Biblia sentarse a la sombra de una higuera era un símbolo de prosperidad y de paz, pero no solo eso, sino con este sol también era un descanso y un refrigerio, un refugio en medio del sol. La higuera se ha cultivado en la tierra de Israel por más de 5,000 años, pero no solamente crece en cultivos, sino también crece silvestre. Este fue uno de los frutos que trajeron los espías de la tierra prometida. La higuera es el primer fruto mencionado por nombre en el libro de Génesis. Adán y Eva, después de haber comido del fruto prohibido, decidieron hacer vestimentas con hojas de este árbol. Hay muchos comentaristas bíblicos judíos que dicen que probablemente la higuera es el árbol del fruto prohibido. Es muy interesante que la Biblia comienza hablando en Génesis con esta planta y en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis capítulo 6, menciona que en los tiempos finales caerán las estrellas a la tierra como cuando la higuera es sacudida por el viento y sus frutos caen. En los evangelios encontramos la exhortación de Yeshua a aprender de la higuera. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca. Nuestras siguientes especies son el trigo y la cebada, y el clima de Israel es el ideal para su cosecha. El trigo es mencionado por primera vez en Génesis 30. El trigo y la cebada son especies muy parecidas. Cualquier persona puede confundirlas. Pero, ¿cuál es la diferencia? El grano de la cebada es más delgado que el grano del trigo. Ambos crecen en estaciones diferentes. La cebada crece aproximadamente en el mes de abril y el trigo crece alrededor de junio. Cada especie de Israel está asociada con las fiestas de Dios. La cebada se relaciona con la Pascua, que en hebreo es Pesaj. El trigo es cosechado durante la fiesta de las semanas, que en hebreo se llama Shavuot. El primer mes del calendario bíblico es el único al que Dios le da un nombre, que es Aviv. Después de él, el resto de los meses se enumeran. Pero ¿por qué Aviv? El grano de la cebada tiene 6 etapas, y a la cuarta etapa se le denomina Aviv. Esto es, cuando está lista para ser cosechada. Así como el trigo y la cebada son muy parecidos, existen hierbas que son muy parecidas.
En el Nuevo Testamento las encontramos con el nombre de cizaña. Aunque aparenta ser igual, en su interior no tiene grano, está vacía. Pero ¿qué pasaría si en un campo de trigo nace también la cizaña? En la parábola de Jesús en Mateo 13, había otra manera de diferenciarlas. El sembrador ordena que dejen crecer ambas, y al llegar al tiempo de la siega, recogerán primero la cizaña. Allí termina la parábola, pero si no conocemos la agricultura, perdemos el mensaje. Cuando llegue el tiempo de la cosecha del trigo, la espiga se inclina debido al peso del grano. Es entonces cuando la cizaña es expuesta ante los ojos de cualquier persona, y así la cizaña será expuesta a su debido tiempo. Para nuestra última especie, sin pensarlo 2 veces, fuimos al Valle del Jordán, donde se ha cultivado esta especie por milenios. Estamos en uno de los kibutz del Valle del Jordán y es fascinante estar en un plantío de dátiles. La palmera de dátil se considera uno de los cultivos más antiguos y principales del suroeste de Asia. En hebreo, al dátil se le llama tamar, y en el texto bíblico algunos personajes eran llamados con este nombre. Existen palmeras masculinas y femeninas. Las femeninas son las que dan el fruto. Las palmeras datileras pueden tardar de 4 a 8 años para que den fruto. Es por eso que su fruto es muy costoso. Esta palmera es una palmera joven y ya tiene el punto de madurez. Ya ha pasado por lo menos esos 4 años para que dé este tipo de frutos. Y estos dátiles, como lo ven, son los mejores dátiles que existen. Para poder obtener dátiles muy ricos y de buena calidad, antes de madurar deben de cubrirse en una especie de bolsa. Esta bolsa es como una malla que los protege de la intemperie y de animales que puedan llegar y querer comerlos. Incluso en algunos sembradíos datileros suelen tener burros que comen los dátiles que caen de las palmeras para que a la misma vez los mismos burros fertilicen sus suelos. El dátil tiene bastantes usos y bueno, te puede comer en su estado aún sin madurar, que es un color amarillo, o hasta llegar a este punto. Pero también se puede hacer una miel muy rica y de hecho esta miel era parte de la dieta de Juan el Bautista. Las ramas de palmeras en el libro de Levítico y Nehemías describen que son elementos importantes para la festividad de Sukkot. La sukkah o el tabernáculo debe ser hecho de este material, de ramas de palmera. Las palmeras también simbolizaban algo muy sagrado. Lo podemos ver en Primero de Reyes porque el templo estaba decorado de palmeras. Incluso en el cristianismo, las palmas se utilizan para la festividad de Domingo de Ramos. En Salmos 92 dice: el justo florecerá como la palmera. Y esta metáfora cobra demasiado sentido cuando vemos los elementos que rodean el crecimiento de la palmera. No importa si la palmera crece 500 metros bajo el nivel del mar o está en un ambiente árido. El justo seguirá creciendo porque su existencia no depende del exterior que lo rodea, sino del interior. Y no solo eso, sino que en cada estación dará sus frutos y demasiado dulces. Después de esto, no podíamos resistir probar auténticos dátiles del Valle del Jordán, y nada mejor que dátiles de la ciudad de las palmeras. Esta es una de las etapas previas antes de que el dátil se madure, así luce y termina siendo de este color. Este es Matzul, es uno de los mejores dátiles, así que vamos a probarlo. Delicioso. Estos dátiles son cortados de Jericó, entonces lo que estamos probando es auténtico de una de las ciudades más antiguas de Israel. Las 7 especies de Israel fueron fuente de inspiración para los escritores de la Biblia, y al comprender las características de cada una de ellas, podemos descubrir el mensaje espiritual detrás de muchos relatos bíblicos.
Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Haber Latino para poder disfrutar lo mejor de Israel.